Zack Snyder y DC, una de las relaciones más turbulentas, confusas, pero de gran potencial que hemos observado en el cine en tiempos recientes. Yo soy un declarado fanático de DC, inclusive más que Marvel, y la idea de un universo cinematográfico donde pudieran estar los personajes más poderosos e interesantes de la ficción, para mí era un sueño hecho realidad. Un sueño que se esfumó gracias a la falta de empatía de una empresa avara y el ego de muchos involucrados en los proyectos. Con todo lo que ha estado pasando con DC y Warner en tiempos recientes, me he dado la tarea de analizar y hacer una especie de retrospectiva de Zack Snyder y sus películas de DC, y analizar si merece todo el hate o amor que tiene. Para empezar debemos saber quién es Zack Snyder. Este es un cineasta americano que se dio a conocer a través de su productora The Stone Quarry y su película debut, Dawn of the Dead, lanzada en el 2004. Desde entonces ha dirigido varias películas y cortometrajes, 300, Sucker Punch, la reciente Army of the Dead y por supuesto su paso por DC. Puede que no te guste el estilo de Zack Snyder, con uso a veces demasiado de slow motion y speed ramping y extrañas referencias al cristianismo, pero hay que reconocerle al hombre, a pesar de ser una de las figuras más polarizantes en el cine moderno, sus películas son muy particulares y te das cuenta cuando estás viendo una pieza de Snyder. La relación de Zack Snyder con DC comenzó desde mucho antes de que existiera el DCEU. La primera película de Zack Snyder con DC fue la de Watchmen, lanzada en el 2009, basada en la serie de cómics homónima. Desde el principio, Zack Snyder y DC fueron una combinación polarizante, empezando por el hecho de que la película fue un desastre en taquilla, apenas alcanzando su presupuesto, que fue de entre 130 a 138 millones de dólares, vendió alrededor de 185 millones. El filme fue polarizante para los fans porque si bien es cierto que a Zack Snyder se le alababa por brindar su propio toque a la película, este también se le acusó de hacer cambios a la historia haciendo una película de acción a la que le faltaba la sutileza e inteligencia del cómic original. Además de esto, la versión para cines estaba recortada, que después se lanzó para DVD un Director's Cut con 24 minutos de contenido adicional, y además de un Ultimate Cut que agregaba la narrativa Tales of the Black Freighter como lo estaba en el cómic original, elevando el tiempo de la película a 3 horas con 35 minutos. Sobra decir que estas versiones fueron mejor recibidas que el corte original. Como pueden escuchar, esto fue uno de los más grandes problemas de DC y Zack Snyder, que marcaría su tumba desde mucho antes de su inicio. Zack Snyder, en vez de querer meter su cuchara a las historias, quería meter un cucharón, y lo entrometido que era el estudio con la visión del director. Comenzamos el DCEU con el lanzamiento de Man of Steel en el año 2013. Warner y DC buscaban desde años atrás hacerle un reboot a la franquicia de superhéroes de DC. Después del éxito de Marvel, con sus primeras instalaciones desde Iron Man hasta Avengers, y con el final y éxito de la saga de Batman de Nolan, parecía una excelente idea y oportunidad. Man of Steel fue producida y coescrita por Nolan. Snyder era su amigo personal, con un cast increíble. Todo parecía que sería el inicio de una gran saga. Y vaya que lo fue, pero no como esperas. La película fue un éxito, de eso no hay duda alguna. Teniendo un presupuesto de entre 225 a 258 millones de dólares, logró recaudar alrededor del mundo 668 millones de dólares. Creo que ahí termina lo positivo. La actuación de Henry Cavill como Superman recibió críticas mixtas. Había quienes como yo amaba esta versión cruda y un poco más real, mientras que la otra mitad opinaba que no se apegaba a la esencia del personaje y lo llamaban el Superman emo. A pesar de esto, el experimento fue un éxito y los planes para una secuela dirigida por Zack Snyder se pusieron en marcha. Oh, Batman v Superman, Dawn of Justice. ¿Qué no se puede decir de esta película? Al punto de no saber ni siquiera por dónde empezar. El presupuesto de esta película fue alrededor de 275 millones de dólares. Su recaudación fue alrededor de 873.6 millones de dólares. Claro que fue un éxito comercial, pero aquí es donde empiezan los problemas. El recasteo de Batman después de las películas de Nolan sería algo muy difícil de aceptar para la audiencia. Desde su anuncio hubo un rechazo hacia la idea de Ben Affleck como Batman. Sin embargo, a mi parecer, este hizo una de las mejores interpretaciones que ha habido del personaje en la pantalla grande. Desafortunadamente, esta increíble actuación chocaba con la visión de Snyder sobre Batman. Snyder y los fans tienen una idea distinta sobre la filosofía del Caballero de la Noche. Todos sabemos que Batman no mata ni usa armas. Es parte primordial del personaje, cosa que Snyder parece no terminar de entrar a la cabeza. Pensaba más en un Punisher. Muchos pueden argumentar que en la historia tiene sentido. Batman está más veterano, cansado, enojado y con miedo. Pero no. Y esta entrevista a Snyder lo demuestra. I tried to do it in that sort of technical way, right? I perceive it as not him killing directly, but by sort of, if the bad guys are associated with the thing that happens to blow up, that's not really
he would see that he would say that that's not really my problem, you know, like they shouldn't have been around that. Entre otros problemas como el diseño de Doomsday, la actuación y casteo de Jesse Eisenberg como Lex Luthor, que sinceramente parecía más el Acertijo, la escena de Marta, que a pesar de que en papel pudo ser una escena increíble y memorable, en ejecución fue bastante graciosa y los fans no dudaron en hacer saber su opinión. Para mí el pecado más grande de esta película es que parece estar incompleta. Y es que lo está, al menos la versión lanzada para los cines. Tiene una cantidad increíble de hoyos argumentales. Todo lo sucedido en África para mí no tuvo nada de sentido y sinceramente la primera vez que la vi no entendí un carajo. Todo esto causó que nuevamente la película fuera recibida con reseñas mixtas, fans inconformes y lo peor es que esta película tuvo que enfrentarse directamente a Capitán América Civil War, que si bien no es la mejor película de todas, ya tenía años de desarrollo de personajes y una historia coherente. Todos apuntaban a Zack Snyder como un director incompetente, al menos para desarrollar películas de tan icónicos personajes. Eso al menos hasta que salió Batman v Superman Ultimate Edition, nuevamente, otro Director's Cut que agregó media hora de contenido recortado. Inclusive la clasificación cambió de PG-13 a R. Si bien algunas críticas de la película continuaban, ya que eran más bien elecciones estilísticas, al menos ya era una película coherente. Muchos de los hoyos argumentales desaparecieron y ya cobraban sentido dentro del universo que se intentaba crear en la película. Nuevamente, esta versión fue mucho mejor recibida y criticada por la audiencia. Este lanzamiento además destapó la alcantarilla que sigue hoy en día en el cine, y es que los estudios no pueden quedarse en su lugar y dejar a los directores trabajar. Tensiones entre Zack Snyder y Warner eran aparentes, pero el proyecto del DCEU seguiría después de Suicide Squad con Justice League. Fotografía principal de Justice League comenzó el 11 de abril de 2016. Se reporta que los ejecutivos estaban insatisfechos por la negativa recepción que Batman v Superman había recibido, además de las constantes reescrituras del guión por parte de Geoff Johns mientras estaba filmando la película. Eventualmente esto causó poca confianza por parte de ejecutivos de Warner, donde tuvieron una especie de junta con diversos escritores que incluían a Alan Heinberg, Andrea Berloff, Seth Graham Smith y por supuesto Joss Whedon. Durante la postproducción de la película en mayo de 2017, lamentablemente la hija de Zack Snyder, Autumn Snyder, cometió suicidio a la edad de 20 años. Tras esta tragedia, Zack Snyder decide dejar la película para atender su situación. Warner y DC pusieron al frente del proyecto a Joss Whedon. En papel parecía una buena idea, un director con experiencia y que dirigió Avengers, un fenómeno cinematográfico y cultural. Sin embargo, lo que recibimos fue el que muchos llamaron el Justice League, una burla a la visión original de Zack Snyder. Se hicieron regrabaciones, se cambiaron escenas, cambios en los diseños de personajes, la historia original se había cambiado también, a una trama con el grosor de una hoja de papel. Fue un completo desastre. Recaudó $657.9 millones comparado con su presupuesto de 300 millones, haciéndola una de las películas más caras de la historia, considerado un fracaso monetario por no recaudar lo esperado por la magnitud de película que se supone que era. Whedon aniquiló la personalidad de los personajes presentando versiones aniñadas de estos. Se chocaba terriblemente con el tono de las entregas anteriores. Hasta Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, dijo que le disgustaba esta película porque contradecía su visión, ya que Patty y Zack Snyder juntos trazaron la continuidad de los personajes. Por si fuera poco, después del lanzamiento de la película comenzaron a surgir noticias sobre la personalidad de Whedon, y como todo el mundo lo detestaba, principalmente por el maltrato que varios actores tuvieron que experimentar con él tras las riendas. La audiencia recibió esta película terriblemente, y aquí fue donde comenzó el hashtag de Twitter, Release the Snyder Cut, donde fanáticos pedían el lanzamiento de la versión original de Zack Snyder, tras un rumor surgido de que existía un corte terminado de Zack Snyder, y los fans harían escuchar su voz por 4 largos años. Para el año 2021, el Release the Snyder Cut seguía siendo un hashtag popular. Había muchas conspiraciones sobre si existía o no verdaderamente un corte terminado de Snyder, y con el lanzamiento de HBO Max, Warner dobló las manos, y como debut de la plataforma decidió lanzar la cinta que se llamaría oficialmente Zack Snyder's Justice League. ¿Qué podemos decir de esta cinta? Pues primero que nada nos dimos cuenta que un corte terminado por Snyder no existía. El estudio tuvo que soltar $70 millones más para poder terminar los efectos visuales y grabar algunas escenas adicionales faltantes. El filme duró alrededor de 4 horas y fue una dedicatoria a Autumn Snyder. La película fue muchísimo mejor recibida que la versión de Joss Whedon. Las críticas llenaron de felicitaciones a Snyder por su dirección, estilo visual, actuaciones, secuencias de acción, música y por sobre todo balance entre humor y peso emocional. ¿Cuánto de esto es verdad o solo una comparación ante la terrible primera versión de Justice League? Es un misterio y queda a criterio de cada quien. A pesar del lanzamiento de esta película y que se dejaran varias cosas inconclusas en la historia, Warner estableció con sus movimientos que el Snyderverse está muerto.
Sin embargo, el lanzamiento del filme fue una victoria indudable para los fanáticos, que ha inspirado a otros movimientos que siguen en pie a través de Twitter, como el Release the Ayer Cut, que es un movimiento para que salga la visión original de David Ayer de Suicide Squad. En lo personal, debo decir que la película es muy disfrutable, especialmente si viviste todo el proceso desde el principio. No es una película perfecta, y dependiendo de quién seas, el tiempo de duración es bastante pesado. Es una película que debía tener su lanzamiento y fue una conclusión linda para el universo de Snyder. Al final podemos decir que fue lo mejor que Snyder y Warner hayan tomado sus caminos separados. A veces las cosas son así. Para muchos, Snyder es pretencioso como director, pero eso no lo hace necesariamente malo. Solo diferente, y siendo el fandom de DC un espacio tan apasionado, iba a continuar siendo bastante polarizante. Aún así, personalmente no espero para ver en qué otros proyectos se verá involucrado este señor. En cuanto a Warner respecta, la posición que tomó frente a toda esta situación de Snyder fue una total falta de respeto e infantil. Y viendo cómo siguen las cosas, será mucho tiempo antes de que finalmente podamos ver algo bien con los queridos personajes de DC.